Era el viernes 12 de febrero de 1993. El día estaba muy nublado y frío incluso para ser Liverpool, Inglaterra. Una mujer llamada Denise estaba de compras con su hijo en el Strand, un centro comercial muy concurrido de la zona de Bootle. La última parada de esa siesta era la carnicería A.R. Timms, donde entró a elegir unos cortes de carne con su pequeño James de la mano. Fue entonces que por solo 3 minutos, entre que sacaba el dinero de su billetera y pagaba, soltó la mano de su pequeño de 2 años. 3 minutos que bastaron para que desaparezca para siempre de su vida. Desaparecido. Denise volvió a bajar la vista para buscar la mano de James, pero ya no lo encontró. Miró a su alrededor y tampoco lo vio. Sin pensarlo 2 veces, el pánico la invadió y comenzó a preguntarle a todo el mundo si lo habían visto. Nadie lo vio. Todos estaban ocupados con sus compras y sus planes de fin de semana. Después de unos minutos dando vueltas sin éxito, se acercó al personal de seguridad del centro comercial. Los encargados llamaron por los altoparlantes a James Bulger, pidiendo que si alguien veía a un nene de 2 años, se acerque. Pero nada pasó. James había desaparecido alrededor de las 15:40. El Strand se cerraba a las 17, así que se fue vaciando de a poco, sin noticias del pequeño. Entonces notificaron a la policía de la ciudad para que se ponga a trabajar en la búsqueda, ya que sospechaban que el chico ya no estaba en el lugar. Al revisar las cámaras del circuito cerrado del lugar, al principio no tenían una imagen muy nítida, teniendo en cuenta la época, pero como tenían un margen de apenas 1 hora y 20 minutos que analizar, no tardaron en identificar a James saliendo de la carnicería. Después, en otra cámara, captaron a 2 chicos, por la altura, probablemente adolescentes, que se acercaron a él a las 15:38 y finalmente otra toma donde se veía que uno de ellos llevaba al chico de la mano a las 15:42, cruzando como si nada la galería central en dirección a una de las salidas. La policía montó un gran operativo para tratar de dar con el paradero de los 3 chicos, sobre todo con el pequeño James. Los noticieros empezaron a dar la noticia de que un niño pequeño desapareció, pasando las imágenes capturadas en el circuito cerrado, que lamentablemente eran muy borrosas para reconocer fácilmente a los chicos, pero de todas maneras pedían que se comuniquen con las autoridades si veían a alguien parecido. Good afternoon. Police searching for a missing 2-year-old boy on Merseyside believe he may have been abducted. He was filmed by security cameras leaving the centre with 2 teenage boys. Las noticias periodísticas de la zona aseguraban que los padres de James se tranquilizaron porque habían visto que los secuestradores no eran adultos, sino que eran otros niños. Por eso, Denise y Ralph Bulger, el padre, se convencieron de que todo iba a salir bien. Miré a Denise y sonreí. Va a estar todo bien, le dije. Son solo 2 pequeños chicos, recordaba Ralph. Sin embargo, cuando llegó la noche y seguían sin encontrarlo, esa pequeña esperanza desapareció por completo. Denise rogaba en los medios para que le devuelvan a su bebé. Pero estos 2 pequeños chicos no eran tan inocentes como parecían. Antes de contar lo que sucedió con James, vamos a analizar quiénes eran los chicos que aparecían en el video. Robert Thompson tenía fama desde muy chico de causar problemas en el barrio de Walton, donde vivía. Era fanático del Everton, un equipo de fútbol local, aunque no iba seguido a ver los partidos al estadio. Coleccionaba trolls que comenzó comprando con el dinero que su mamá le daba, aunque después comenzó a robarlos. Su padre abandonó la familia para irse con otra mujer, dejando a su madre, Anne-Marie Thompson, sola con 6 hijos. Debido a esto, el dinero comenzó a ser un problema en la familia porque ella trabajaba ofreciendo servicios de limpieza en oficinas, algo que no generaba tantos ingresos. Y más adelante abandonó también este trabajo al conocer a otro hombre que después volvió a abandonarla. En la escuela también era un chico problemático, no le iba bien
siempre buscaba pelearse sin importar con quién, solía tirar cosas por los aires en medio de la clase para interrumpir y faltaba constantemente porque terminaba robando lugares. Las tardes en las que no asistía a la escuela se la pasaba dando vueltas por el vecindario, causando disturbios, entrando a locales para robar cualquier cosa, por la simple emoción de robar, porque después las tiraba. Algunos dicen que solía atrapar palomas y hasta hay quienes dicen que les arrancaba las cabezas mientras estaban vivas. Con sus hermanos las peleas eran constantes, la situación familiar era complicada por decirlo de alguna manera. Anne-Marie solía darle golpizas cuando se pasaban de la raya con sus riñas y cuando los vecinos se quejaban de ellos. En una ocasión esto se le fue de las manos y uno de sus 6 hijos huyó de su casa para ir a asistencia social, donde luego de algunos años lo dejaron salir y se quitó la vida. John Venables era todo lo contrario a Robert. Era inteligente, aunque muchas veces lo molestaban por atrasarse en clases. Su familia estaba compuesta por otros 2 hermanos y sus padres, Neil y Susan, quienes vivían separados, aunque la relación era buena. Se veían seguido y ambos tenían la posibilidad de estar con los hijos en la semana. Sin embargo, otras personas dicen que los padres Venables ignoraban a sus hijos todo el tiempo. Neil era cinéfilo, pero lo que más disfrutaba eran las películas de terror. Siempre alquilaba muchas de estas para verlas en sus ratos libres. Nunca se supo si John en algún momento había visto estas películas con su papá, pero hubo muchos rumores más adelante de que se pudo haber inspirado en la película Child's Play 3 para lo que hicieron con James esa tarde de febrero. Según Susan, John era un niño hiperactivo y que buscaba atención constantemente, en la escuela principalmente. En una ocasión tuvo que ser suspendido del colegio por querer estrangular a un compañero con una regla. John tuvo que ser apartado del niño que se había puesto rojo. Esta fue la razón por qué tuvo que cambiarse de escuela, pero todo empeoró cuando conoció a Robert. No todo fue amistad desde el primer momento, sino que el primer cruce que hubo entre ellos fue una pelea que protagonizó Robert. John había sentido curiosidad por su compañero desde un primer momento, aunque se mantenía alejado porque notaba su personalidad abusiva. Sin embargo, al tiempo comenzaron a llevarse bien. John nunca fue de rebelarse o faltar a la escuela, pero cuando empezó a pasar más tiempo con Robert, fue adaptándose a las costumbres de su nuevo amigo, ausentándose cada vez más. Juntos comenzaron a hacer muchas travesuras que cada vez se convertían en cosas más graves. Se burlaban de las personas, robaban pinturas, golosinas, se metían en negocios y molestaban a los vendedores. Todo fue escalando y pasando desapercibido para los padres de estos chicos que, según testigos, no les prestaban mucha atención. Los padres de John fueron los primeros en encontrarlos robando, pero luego de eso ya no supieron en qué andaban, hasta que llegó febrero de 1993. Esa mañana del viernes 12, John y Robert fueron al centro comercial Strand. Eran como las 12:30 cuando se cruzaron con una mujer que estaba de compras con sus 2 hijos pequeños, una nena de 3 y un nene de 2 años. Ella escuchó que los chicos murmuraban algo como «vamos a llevarnos a uno de esos», y pensó por un momento que estaban planeando robar en la tienda donde estaban. Se dirigió hacia el encargado del local por apenas unos minutos para alertarlo, pero inmediatamente se dio cuenta de su gran error. Lo que querían era llevar a uno de sus hijos. Por suerte reaccionó tan rápido, su hija le dijo se fue con unos chicos, señalando hacia la salida. La mujer corrió alcanzándoles cuando salían del lugar con su hijo de la mano, frustrando el plan, y apenas la vieron, huyeron de ahí. Si los hubieran acusado con las autoridades en ese momento, puede que el pequeño James no los hubiera conocido nunca. Lo bueno es que pudo evitar que John y Robert consigan ejecutar su plan, que era llevar al niño a la esquina del centro comercial para empujarlo a la calle donde pasaban taxis y buses constantemente para que lo atropellen y que parezca un accidente. Pasaron 3 horas más en que dieron vueltas por el Strand, robando un tarro de pintura azul, un muñeco troll para la colección de Robert y unas baterías, hasta que vieron a James en la puerta de la carnicería.
No les costó mucho convencer al pequeño de irse con ellos a jugar. Le llevaron de la mano hasta la salida del centro comercial, siendo capturados en las cámaras del circuito cerrado. Después de esto hubo varios avistamientos de los 3 chicos. Vamos a recrear el camino que tomaron según los testigos. Primero los vieron en el canal Leeds en Liverpool, que pasa detrás del Strand. Ahí bromearon con ahogar al niño. Lo llegaron a empujar al cauce, pero después siguieron caminando. Este es el testimonio de un testigo. I was walking over the bridge at the canal. As I walked over the canal, my attention was drawn to a child crying. I looked through the metal railings of the bridge, and on the canal bank, I saw a child that was extremely distressed. Although the child was upset, I saw 3 or 4 other children stood on the canal path. I assumed he was all together and thought no more of it at that time. Los volvieron a ver en la rotonda frente a la iglesia Christ Church Bootle, donde les llamó la atención a varias personas que vayan los 3 solos y que el pequeño James además iba llorando. Pero a todos los que preguntaban le decían que él era su hermanito, que lloraba porque se cayó, por eso ya se estaban yendo de vuelta a casa. Otra persona los vio frente a la escuela secundaria Hillside y un poco después una mujer que paseaba con su perro se cruzó con ellos en un descampado. Cuando ella les preguntó qué pasaba, le dijeron que James estaba perdido y lo estaban llevando a la estación de policía que estaba cerca. Ella se ofreció a llevarlo, pero mientras se volteó un momento para dejar a su perro con otra persona, los chicos ya se habían ido. Otro testigo fue un compañero de colegio de los chicos que cruzó con ellos en City Road. A él le dijeron que James era el hermanito de Robert, ya que se parecían mucho y que le estaban llevando a su casa. La última en verlos fue una niña cerca del viaducto de Walton, por donde pasaban las vías del tren detrás de la jefatura de policía. En todo este trayecto de casi 4 kilómetros, en que se pasaron hiriendo y burlándose del niño, se cruzaron con al menos 38 personas que iban a testificar después haberlos visto y algunas de haber intentado ayudar, pero finalmente los 2 chicos de apenas 10 años de edad torturaron terriblemente y terminaron matando a James Bulger en las vías. Este caso es muy fuerte, por eso no vamos a detallar exactamente lo que le hicieron al pequeño James Bulger. Primero, porque YouTube no permitiría dejar este video arriba. Y segundo, porque es muy explícito, así que los invitamos a que vayan a buscar si es que están interesados en saber qué pasó con James en esa tarde. El domingo 14 de febrero, 2 días después de la desaparición, se encontró el cuerpito de James sobre las vías de la estación abandonada Walton en Anfield. El cuerpo estaba medianamente cubierto de ladrillos y piedras para esconderlo. Llamativamente, estaba a menos de 100 metros del cuartel de policía de Walton. Incluso se puede ver el edificio desde el lugar donde pasaron los hechos. En la autopsia, el patólogo forense determinó que James había sufrido al menos 42 heridas. Eran tantas que dijo no poder determinar cuál de todas ellas le había quitado primero la vida. También pudieron reunir pistas importantes. Encontraron pintura azul en su rostro y la marca bien distintiva de un zapato de tamaño de un menor. Police hunting the killer of 2-year-old James Bulger said tonight they've made an arrest in connection with his abduction and his murder. Más de 20 chicos de entre 10 y 19 años fueron interrogados y descartados rápidamente, pero el nombre de Jonathan Green de alguna manera se filtró a la prensa. La paranoia y enojo que inundaban los vecinos de Liverpool para ese entonces explotó contra este pobre chico de 12 años y su familia, que a pesar de haberse demostrado inocente, no dejaban de acosarlos a tal nivel que tuvieron que mudarse a otra ciudad. Para entonces, un equipo técnico había logrado mejorar un poco las capturas del circuito cerrado. Seguían siendo muy borrosas, pero igual estas se estaban pasando en diferentes programas de televisión con la esperanza de que alguien reconozca a los sospechosos. Una mujer que había visto el video en la televisión fue capaz de reconocerlos y dar los nombres de los 2 chicos a las autoridades. Se trataba de una maestra que en esas figuras borrosas reconoció a 2 alumnos suyos, muy problemáticos y que justamente el viernes 12 habían faltado a su clase.
El 16 de febrero ella se presentó en la estación de policía Marsh Lane de Bootle, testificando que John Venables y Robert Thompson no habían asistido al colegio aquel viernes y que los dos secuestradores que todos habían visto en la televisión tenían solamente 10 años. Gracias a esto, la policía organizó el arresto lo más discreto posible. Los oficiales fueron con ropa de civil y con autos sin identificaciones para buscar a los dos sospechosos sin que se armara todo el escándalo que se generó con el chico Green. Comenzaron los interrogatorios. Al principio ambos chicos se declararon inocentes, pero los agentes encargados de interrogarlos se tomaron con mucha paciencia al hablar con ellos, haciéndoles sentir cómodos y dejando que hablen a sus tiempos. Era la primera vez que les tocaba entrevistar a sospechosos tan jóvenes. Así se grabaron 20 interrogatorios divididos en el transcurso de 3 días. You're under caution. You do not have to say anything unless you wish to do so, but anything you say may be given in evidence. Now you understand that, don't you, John? Yeah. Alright. I have a photograph here, which is a video camera photograph. That's me. That's me. So the boy holding James's hand is you. Yeah. And the boy ahead of you, in the dark jacket and trousers, Robert Thompson. And what was it you told us? James. El primero en confesar fue John, que culpaba de todo a Robert. Se mostraba muy afectado por todo. Se levantaba y caminaba mientras respondía a las preguntas e incluso llegó a sentarse encima de uno de los detectives y abrazarlo como buscando consuelo. Robert también culpó a John, pero él se mantenía más bien frío y calculador, respondía sin dudar. Al principio negó todo con vehemencia, pero se delató dando detalles de lo que llevaba puesto James Bulger esa tarde. A los detectives les pareció que su edad mental era mucho más de 10 años, probablemente por la infancia difícil en la que creció. Ambos fueron puestos en prisión preventiva para esperar el juicio. La culpabilidad de John Venables y Robert Thompson, que fueron nombrados como niño A y niño B respectivamente para los juicios, se demostró inmediatamente sin lugar a dudas. Los peritos dieron a conocer que la pintura azul que James tenía en la cara también se encontraba en la ropa y zapatos de los chicos, que se encontró al allanar sus respectivas viviendas. También había sangre que coincidía con el ADN del pequeño y los zapatos de Robert que coincidían con la marca en la cara de James. Pero lo que se debatía no era si John y Robert eran los responsables del hecho. Lo que creó controversia era si dos chicos de 10 años eran capaces de reconocer la gravedad de sus acciones. Después de hacer análisis psicológicos a los chicos, la corte consideró que eran lo suficientemente maduros para saber que lo que habían hecho estaba muy mal y era grave. Finalmente, el 20 de febrero de 1993, fueron acusados de secuestro, torturas y asesinato en la corte juvenil de South Sefton y quedaron bajo custodia policial. Como suele pasar en esta clase de casos, la ira y el horror rondaba en la opinión pública. Fue así que las familias de los acusados tuvieron que mudarse para huir de la gente que los hostigaba. El 1 de noviembre de 1993 comenzó el juicio, que se prolongó durante 3 semanas y se los juzgó como adultos, tal como se había barajado desde un principio por varios jueces. La policía reprodujo durante el juicio 20 horas de entrevistas grabadas con los acusados, quienes no hablaron en público. Quedaba claro que Robert Thompson tenía el rol de líder y que John lo seguía. Denise, la mamá, no asistió prácticamente al juicio, no quería ver a los culpables a la cara y saber todos los detalles de lo que le hicieron a su pequeño. Además, estaba embarazada de Michael, el bebé que le impulsó a seguir levantándose todos los días, a pesar del dolor de haber perdido a James. El fiscal sostuvo que los acusados habían tenido un plan y que eso quedaba demostrado porque habían querido secuestrar a otro chico, pero su madre se había dado cuenta a tiempo. El juicio terminó el 24 de noviembre de 1993 sin sorpresa para nadie. Los chicos fueron declarados culpables. Así, se habían convertido en los convictos más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña.
El juez pidió un mínimo de 8 años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados, teniendo en cuenta que previamente se había prohibido divulgarlos. La condena fue muy criticada tanto por los que querían más años de prisión para los culpables, como por los que consideraban que eran muy chicos para ser condenados como adultos y que sus identidades no sean protegidas. El diario The Sun comenzó una campaña con una petición para aumentar la pena y juntaron 280.000 firmas. La presión ciudadana tuvo éxito y en julio de 1994 se anunció que John Venables y Robert pasarían al menos 15 años en prisión. Pero las apelaciones y las diferentes opiniones de los letrados y de la justicia fue moviendo ese límite. En 1999, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el juicio no había sido justo y que el trato a los menores acusados había sido injusto y degradante. Por supuesto, la familia Bulger no estaba de acuerdo con esto. Dijeron que eran ellos quienes se sentían degradados y desamparados. Tras pasar los 6 años que estuvieron en prisión, Robert Thompson y John Venables fueron liberados de sus respectivas cárceles en el año 2001, bajo condiciones a cumplir para no volver a ser encarcelados. Thompson y Venables no podrán regresar al área donde se cometió el crimen, no podrán tener contacto el uno con el otro y sobre todo su libertad será siempre condicional, lo que significa que en el momento en el que el funcionario encargado de supervisar sus actividades tenga dudas sobre sus comportamientos, regresarán a la cárcel. Además, están bajo anonimato de por vida para que no sean reconocidos en la vía pública por la gravedad de los hechos que causaron. La gente en Liverpool tomó las calles para mostrar su desacuerdo con esta decisión. Estaba en contra de la liberación y también de la enorme cantidad de dinero que se gastaba en ellos. El gobierno británico habría gastado unos 4 millones de euros desde 1993. De la vida de Robert fue poco lo que se supo después de su liberación. En una oportunidad se supo que comenzó a interesarse por el arte mientras estaba recluido. No hay datos conocidos de que haya cometido ningún crimen desde entonces. En el año 2006 aparentemente comenzó una relación estable con un hombre que sabía su verdadera identidad y se asentó en el noroeste de Inglaterra. John, que en el juicio parecía el más inocente de los dos, en cambio volvió a hacer noticia varias veces con sus arrestos y liberaciones de prisión. La primera vez fue en el año 2008, cuando fue arrestado por estar alcoholizado, por posesión de cocaína y por provocar disturbios y peleas. En el 2010 volvió a prisión por posesión de imágenes de abuso infantil. Fue condenado a 2 años al confirmar que no solo las tenía, sino que también las había difundido. Después de cumplir este tiempo y liberado en 2013, fue encarcelado de nuevo en noviembre de 2017 por tener pornografía infantil. Se le tuvo que asignar una nueva identidad 2 veces, la primera en mayo de 2011 porque su foto había sido expuesta en las redes sociales como pedófilo, y la segunda en 2018 cuando un recluso del lugar donde se encontraba le tiró agua hirviendo al enterarse quién era. The Sun contó en un artículo que el asesino está pidiendo una cirugía plástica a expensas de los contribuyentes después de que se filtraran en línea fotos que supuestamente lo identificaban. Por ahora sigue recluido, pero ya cumplió el tiempo de su última condena. Igual se está analizando si va a quedar de por vida en prisión, ya que representa un peligro para la sociedad. En cuanto a Denise y Ralph, se divorciaron en 1995 luego de que su tercer hijo naciera. El primero había nacido sin vida y el segundo fue James. Ambos lograron rehacer su vida. Denise se casó con un hombre llamado Stuart Fergus, con quien tuvo 2 hijos varones, mientras que su exmarido Ralph Bulger comenzó una relación con otra mujer y tuvieron 3 hijas. A pesar de la separación, mientras se mantuvieron juntos en el pedido de justicia para el pequeño James, nunca bajaron los brazos. Ambos hicieron publicaciones sobre la lucha por su hijo. Ralph lanzó un libro llamado Me James en 2013 y Denise escribió Lo dejo ir en el mismo año.
Y por último, para cerrar el video, en 2019, un documental que recreaba el asesinato fue nominado al Oscar. Luego del estreno de esta película, la madre de James, que no quería saber los detalles del asesinato y tampoco asistió al juicio en los años 90, se sintió bastante indignada porque esta película había sido nominada a los premios de la Academia como mejor cortometraje. Entonces abrió una petición en change.org que fue firmada por más de 166,000 personas para que el film sea descalificado y no se exhibiera en los cines. Ella y su ex esposo Ralph Bulger aseguraron que fue muy perturbador y además que se hizo sin su consentimiento. Tuvieron que enfrentarse a estas situaciones varias veces, como cuando hicieron un videojuego sobre el crimen y cuando lo recrearon en una serie policial australiana, siempre sin consultarlos e incluyendo todos los horribles detalles de lo que le hicieron a su hijo. Detainment, producido y escrito por Vincent Lamb, dura 30 minutos y está basado en los interrogatorios de Venables y Thompson. Hasta aquí el caso de hoy. Nosotros nos encontramos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrión en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.